días, muy buenas tardes, queridos podescuchas, queridos escuchas. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la antigua Escuela de Jurisprudencia, gracias a Proyecto Grado Cero, a Radio Cero. Estamos el día de hoy muy contentos porque nos acompaña el doctor Lucio Oliver Costilla. El doctor Lucio Oliver Costilla es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en su Centro de Estudios Latinoamericanos. Es un estudioso de la región de América Latina y es un estudioso de la obra de Gramsci. Nos encontramos en esta tarde para entrevistarlo. Aldo Guevara, Francisco de Sentis y Lucio Oliver, presente aquí. Y Jaime Ortega. Bueno, pues nos convoca el día de hoy un pensador que has trabajado mucho, Lucio, un pensador que anima tu reflexión, que acompaña siempre tu reflexión, y un texto colectivo que ha sido producto de tus esfuerzos por la obra de Gramsci, ¿no? El libro se llama Gramsci, la otra política, publicado el año pasado por Editorial Itaca. Entonces, pues podemos comenzar, ¿no, compañeros? Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por la entrevista. Pues, es un placer. Yo creo que en un primer momento podríamos platicar de el libro como resultado de un proyecto, ¿no? Como un libro colectivo que implicó la lectura de la obra, la totalidad de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, y también implicó el hacer seminarios tanto con expertos que manejaban cada una de las temáticas tratadas en los cuadernos, como seminarios internos, la consolidación de un grupo de trabajo en la UNAM. No sé si nos puede platicar un poco acerca del proyecto. Con gusto. El proyecto es un proyecto académico, pero que tiene una motivación intelectual y política muy fuerte. Surge a partir de la idea de que es importante para México, para la UNAM y para el Centro de Estudios Latinoamericanos comprender las grandes transformaciones en el poder y la política de América Latina que se vivieron en la primera década de este siglo, pero comprenderlas en el sentido de cuál fue el sentido de esos cambios, por qué se produjeron, hasta dónde llegaron, por qué no van más allá o por qué sí van más allá, pero entendiendo que los problemas del poder y la política no son solo los problemas de las instituciones y de los sistemas políticos, son los problemas de la sociedad y en particular los que tienen que ver con la cultura de masas. Esto motivó que buscando enriquecer una perspectiva para analizar esos cambios, hayamos buscado a Gramsci, pero no solo a Gramsci, también a algunos latinoamericanos como Zavaleta, Marini, Cutiño, Fernando Martínez Heredia, González Casanova, es decir, todos aquellos que nos enriquecen esa posibilidad de empezar a pensar los problemas del poder y la política en función de la relación Estado-sociedad y no solo en función de los asuntos típicamente conocidos como políticos. Y bueno, y en ese sentido, doctor, digamos, revisando la estructura de este libro, que como vemos son tres partes muy importantes que son conceptos en Gramsci: la praxis, el Estado, y terminamos con la última parte que es respecto a la hegemonía. Y en este sentido resulta interesante si nos pudiera platicar un poco acerca de, digamos, la actualidad que tienen estos tres conceptos. Uno, desde luego, para entender el pensamiento de Gramsci, ¿no? Y dos, para el análisis de la política contemporánea. Con gusto. La idea del libro fue coincidir con Gramsci en la recuperación de la política. Gramsci se destacó por eso, pero no de la pequeña política, no de lo que se conoce como la política de los agrupamientos políticos, de los partidos, de las instituciones, no. Gramsci quería recuperar para el marxismo, para la conciencia crítica de la sociedad, la gran política, aquella que se refiere a la participación y la relación de la sociedad con los problemas del poder. Y en ese sentido, nosotros encontramos en la política y en la recuperación de la política el hilo conductor, pero desde esta perspectiva compleja, como les digo, y esto nos llevó, sí, a ver cómo se construye la noción de esa gran política en Gramsci, y lo encontramos en
esos 29 libros, es decir, es una obra muy amplia, muy grande, lo encontramos en lo que nosotros vemos como un libro clave de todo este conjunto, que es el cuaderno 13 sobre el Estado y la política. Él mismo dice ahí que él entiende la política como la unión de relaciones de fuerza en el plano económico, productivo, material de la vida, y en los aspectos ideológico-políticos y de iniciativa estatal. Entonces esto nos llevó a pensar por qué no estructuramos el libro colectivo en función de tres grandes problemáticas vinculadas a esta noción de relaciones de fuerza. Primero, ¿qué quiere decir para Gramsci? ¿Cómo se construye su teoría de las relaciones de fuerza? Mirando a su contexto, mirando al contexto europeo, italiano, en que se fue construyendo esa noción de relaciones de fuerza. Por eso todo este capítulo, el primer gran capítulo sobre la praxis, en realidad la praxis es la actividad consciente de las fuerzas en la historia, digamos, y en particular la actividad consciente de la fuerza popular en la historia. Eso podemos decir que es la praxis. Fue muy importante porque esa es la base sobre la cual se construye el resto de la política en Gramsci. Él no piensa la política solo como un hecho cultural en sí mismo, sino como un hecho social, histórico-social. Entonces, el primer capítulo es el debate sobre cómo entiende el hecho histórico-social Gramsci y la constitución en ese hecho de un proceso de iniciativas para tener conciencia de la historicidad y conciencia crítica. Es muy rico ese primer capítulo sobre la praxis porque en realidad se discute la historicidad de toda política y la recuperación de la crítica en el marxismo. Un marxismo que había dejado de tener la crítica como su eje y que se veía más bien como una filosofía de la historia, como algo que tenía que venir al margen de las iniciativas políticas y de la creación de un hecho de voluntad. Entonces no es eso lo que es para Gramsci el marxismo, y prácticamente él recuperó para esa corriente dos elementos centrales, la historicidad y la crítica. Y alrededor de todo esto, y en el contexto de lo que fue la propia experiencia de Gramsci frente al avance del fascismo, nosotros trabajamos el primer capítulo sobre la praxis. Nos da las bases, digamos, para pensar la política en el segundo y en el tercer capítulo, la política en función del Estado ampliado y la política en función de la conciencia de la hegemonía. Entonces, el segundo capítulo sobre el Estado ampliado se plantea que el Estado es la unificación de esas fuerzas históricas para ejercer en la sociedad una función dirigente de tipo cultural y político. Ahí ya, la idea de Estado ampliado es que el Estado no solo es poder, sino es la conciencia histórica de una sociedad y la dirección cultural y política de la sociedad. Entonces, esto nos permitió ver que los hechos estatales tienen un correlato con la manera en que la sociedad se piensa a sí misma y piensa los asuntos del poder. Nunca está separada de eso. Y Gramsci tenía mucha conciencia de que, sobre todo a finales del siglo XIX y durante principios del siglo XX, eso se hizo más fuerte. Es decir, el poder se legitima, el poder se ejerce en la medida en que es conciencia social amplia. Si no, es un poder de minorías, de fuerza, que no es acorde con el Estado moderno. El verdadero Estado es un Estado que se amplía e incluye a la sociedad de alguna manera,
Nunca totalmente, pero sí de alguna manera hay un correlato. Por ejemplo, está muy claro que en México persiste una política estatalista, digamos, decidida por la clase política sobre la sociedad, que tiene rasgos autocráticos y autoritarios. Eso no se podría entender si en la sociedad mexicana no pervivieran con fuerza núcleos autoritarios en su ideología, en su cultura, en sus relaciones sociales. Es decir, México tiene rasgos autoritarios en su estructura estatal porque la sociedad mexicana es una sociedad que no ha conquistado, no ha construido en sus relaciones sociales la democracia. Y por eso es por lo que tiene un grado fuerte de legitimidad ese comportamiento autoritario de las instituciones y de la clase política. Si no, la sociedad ya hubiera barrido con esas, con esas fuerzas políticas autoritarias que dominan la vida de México. Entonces, ese segundo capítulo trata de mostrar eso, que todo Estado es un Estado en relación, en una determinada relación con la sociedad, lo que se llama, por René Zabaleta, una determinada ecuación Estado-sociedad, que a veces es más Estado y a veces más sociedad, según la situación concreta particular. Bueno, alrededor de eso, nosotros estructuramos este segundo capítulo para ver cómo en realidad el problema de Gramsci no es ni siquiera el Estado en tanto poder, sino el Estado en tanto consenso social, en tanto capacidad de autonomía o situación de subordinación de la sociedad. Ese es el problema central que vemos y que nos plantea que todo poder tiene una relación muy compleja con la sociedad, por la vía no solo de la incorporación de derechos que permiten que la sociedad se identifique con el Estado, la creación de instituciones que median en la relación Estado-sociedad, sino también muchas veces con formas descarnadas, burocráticas, que organizan el que la sociedad tenga algunas prerrogativas. Y todas estas, lo que nosotros llamamos el núcleo central de la relación Estado-sociedad, son las mediaciones. Mediaciones que en la vida política real son el Estado haciéndose sociedad y la sociedad haciéndose Estado, pero el Estado haciéndose sociedad, pero como sociedad empequeñecida, y la sociedad haciéndose Estado, pero como Estado ampliado. Entonces es una cuestión más o menos compleja, pero que hace parte de las características del Estado moderno. Entonces quisimos ver de qué forma muchos conceptos de Gramsci estaban vinculados con la ecuación Estado-sociedad, y que eso nos permitía una riqueza teórica para analizar lo que pasa en América Latina. Y de hecho, con este objetivo trabajamos este segundo capítulo. El tercer capítulo tiene que ver con la cuestión de que una clase tiene que tener ascendientes, sobre todo en lo que Gramsci llamaba la sociedad organizada, existente. Si las fuerzas políticas no logran ser dirección cultural y política de esa sociedad existente, son fuerzas en situación de inestabilidad y de incapacidad de dirigir a la sociedad, incapacidad de ser Estado. Entonces, de Estado en ese sentido de dirección de la sociedad. Y ahí nos vimos con la problemática de que toda la sociedad tiene una perspectiva, una concepción del mundo que es la que permite el vínculo con el Estado. Y esa concepción del mundo se ha ido formando al calor de las luchas sociales,
al calor de las propuestas políticas y muchas veces justamente esa concepción general del mundo que une Estado y sociedad es lo que entra en crisis y es lo que en América Latina entró en crisis en la primera década del siglo. Entonces quisimos ver un poco cuál es esa perspectiva intelectual y moral que entró en crisis y por qué Gramsci insiste tanto en que para hacer una nueva política emancipatoria se requiere una reforma intelectual y moral en la sociedad. Y hacer política para él, gran política, significa trabajar para hacer efectiva una reforma intelectual y moral. Es decir, no se puede hacer política con las mismas ideas tradicionales existentes. Se tiene que cambiar la perspectiva de lo que es el trabajador, de lo que son los derechos, de lo que son las iniciativas sociales y políticas. Tiene que haber una concepción nueva de análisis de lo que es la conciencia de la sociedad, así como una perspectiva cultural nueva. Eso él la llamaba la lucha por una reforma intelectual y moral, que está muy vinculada con hacer del marxismo la conciencia crítica de la sociedad. Además de eso, Gramsci decía que esa reforma intelectual y moral era la base de la creación de una nueva voluntad colectiva, en donde las grandes mayorías de la sociedad pudieran involucrarse en las transformaciones, de tal manera de dejar atrás toda esa vida de minorías que se imponen por su capacidad de organización, por su peso económico, por su dominio de los manejos y entretejes de la política, para que la política sea una acción de las grandes masas populares. Esta misma idea para Gramsci era una verdadera transformación. Él decía, cuando la política sea la acción consciente y autónoma de las masas populares, la vida social será otra. Y él realmente aquí podemos como sintetizar el objetivo de Gramsci, hacer que la política sea una acción autónoma, consciente de las grandes masas populares organizadas. Pero esto es muy complejo, implica mucho debate, implica entender muchos aspectos, y esto es lo que trabajamos en el tercer capítulo del libro. Entonces, en realidad el libro está estructurado en esos tres grandes capítulos, y los tres, en cierta forma, le dan contenido a lo que podríamos decir es la teoría de las relaciones de fuerza, expresada no solo en el plano económico, sino también en la iniciativa cultural y política en la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias, Lucio, por esta exposición de los capítulos que conforman Gramsci y la otra política. A mí me gustaría preguntarte una cuestión muy particular. Desde tu punto de vista, desde la manera en que has estudiado la obra de Gramsci, ¿cuál sería el aporte central frente a una tradición crítica marxista, sobre todo, digamos, previa, que será la de Lenin, ¿no? Y la historia de la revolución sobre todo, y una posterior, que sería la de Coulantzas, toda la escuela que viene después de los años 60, que recoge algo de Gramsci, pero que también marca distancia? Optas tú por un autor entre estas dos corrientes, digamos, ¿no? Como es Gramsci, estaría en medio, más cercano a Lenin, por supuesto, pero temporalmente, pero con consecuencias políticas distintas, con instrumentos de análisis distintos. ¿Cuál sería el aporte de Gramsci hacia el marxismo, hacia la crítica que realiza el marxismo en la sociedad burguesa, la sociedad moderna? Bueno, yo creo que la relación, la primera relación, la relación Gramsci-Lenin, está dado no porque los dos piensen lo mismo, sino porque Lenin, como dirigente de la gran revolución rusa de principios de siglo, se dio cuenta de que el socialismo
en última instancia es cultura. Es decir, es una perspectiva de cómo las masas populares pueden dirigir la vida social. Y eso para Lenin era cultura. Y justamente él se dio cuenta que la Revolución Rusa de octubre del 17 no había trabajado suficiente esos aspectos culturales de la sociedad y que las grandes mayorías campesinas, por ejemplo, no sabían nada de lo que era administrar su propia historia, dirigir los destinos de su propia sociedad. Y eso le empezó a preocupar enormemente a Lenin, porque con un atraso cultural de esa naturaleza como la que tenían los campesinos rusos, era muy difícil plantearse un proyecto moderno de socialismo crítico, una emancipación de tipo moderno. Entonces, de hecho, Lenin empezó a preocuparse tanto que en lo económico dio un paso atrás con lo que él llamó la nueva política económica, que era dar un paso atrás de la industrialización general de la sociedad rusa, porque tenía que permitir que los campesinos rusos empezaran a vincularse con las problemáticas que habían puesto sobre la mesa los trabajadores urbanos industriales. Y eso no era fácil. Entonces tenía que retroceder un poco en las políticas del Estado soviético. Y Lenin lo entendió y empezó tratar de retroceder para ajustarse a la mentalidad campesina y poco a poco irla llevando al objetivo socialista. Pero no lo pudo lograr porque todos sabemos que Lenin muere unos años después de la revolución, y solo planteó el problema, lo dice muy claramente cuando lo invitaron a que diera un discurso en Hungría con motivo de la revolución que se produjo en Hungría en 1919. Lenin sobre todo centra ese discurso diciendo: entiendan por favor que el socialismo es cultura. Si no logramos un nivel cultural en donde las grandes masas populares se entiendan las dificultades, los retos, las complejidades de dirigir a su propia sociedad, no vamos a lograr nuestros objetivos. Bueno, yo estoy convencido de que Gramsci se fijó mucho en eso y dijo: esta observación casi de final de su vida de Lenin, en primer lugar coincide con lo que pensó Engels a final de su vida también, y que expone en lo que se llama el testamento político de Federico Engels, que es la introducción a la reedición de Las luchas de clases en Francia, texto de 1895, donde Engels también decía: observemos que todo Estado es un acuerdo social y que ha acabado la época en que las revoluciones eran obra de minorías. De aquí en adelante, las revoluciones serán obra de mayorías conscientes que saben por qué dan su vida y su sangre. Esto hizo que Gramsci viera una identidad de preocupaciones en el legado de Engels y de Lenin, y justamente el problema de cómo crear una nueva cultura crítica en las grandes más populares se convirtiera en su búsqueda, en su obsesión intelectual y en su búsqueda teórica. Y creo que ahí se concentra el gran aporte de Gramsci para la modernidad, es decir, trabajar una política transformadora que sea a la vez una lucha cultural de las grandes masas populares. Yo creo que ese es el gran legado de Gramsci. La política es cultura y es la lucha por una nueva cultura, una cultura que sea casi el reverso de lo que es la cultura de subordinación de las masas populares que se ha impuesto en Occidente, la cultura de enajenación,
la cultura de fetichización. Entonces como que Gramsci ve en el trabajo ideológico cultural el eje de una nueva política. Es decir, no significa que el trabajo ideológico cultural en sí sea el elemento transformador, tiene que estar acompañado con eso que él llamaba la creación de una voluntad política nueva, mayoritaria. Entonces, pero le da a la teoría social crítica y le da a la política transformadora un nuevo contenido cuando pone en primer plano el valor de la ideología y la cultura en las masas populares, como actividad de las masas populares para ser dueñas de su historia, para tener un comportamiento autónomo en su historia, no subordinado. Aquí es donde yo creo que está el vínculo, por una parte, con Engels y con Lenin, y por otra parte la búsqueda y el aporte de Gramsci a la civilización occidental. Y creo que todavía hemos entendido poco el alto significado que eso tiene y lo hemos hecho poco nuestro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leímos los cuadernos para pensar las transformaciones de los estados ampliados en América del Sur y en el general en América Latina, tenemos que darle el valor también a eso. ¿Qué pasa en la cultura de las grandes mayorías en esas transformaciones? Se están creando nuevas maneras de autoorganización, de determinación, de autonomía en la sociedad, ¿o no? Yo creo que esa es la gran pregunta que Gramsci se haría frente a estas transformaciones de América Latina. Y la respuesta no es siempre positiva, ¿no? Hay muchos procesos en América Latina donde la ciudadanía se construye como una ciudadanía de consumo, como una ciudadanía, sí, de mejoramiento social, pero no de autonomía cultural de la sociedad y autonomía política de la sociedad. Entonces dejan mucho que desear estas experiencias, porque justamente en lo que fue el legado de Gramsci han hecho muy poco. No han trabajado para que la sociedad se apropie con conciencia de los asuntos públicos, de los asuntos comunes. Entonces, nos está sirviendo metodológicamente este estudio de Gramsci para ver las deficiencias, las insuficiencias de los procesos sociopolíticos progresistas de América Latina, ¿no? Es un poquito por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo si quieres una segunda ronda? Una segunda ronda, bueno, pues un poco yo quiero retomar esta idea de cultura referida a esta construcción del nuevo sentido común y que nos diga, a partir de su visión de una visión gramsciana, de una visión que se apoya por los aportes de la teoría de Gramsci, ¿cómo ve las transformaciones que han sufrido, sobre todo los procesos en la región boliviana, en Ecuador, toda esta transformación, este nuevo gobierno progresista a partir de una visión gramsciana? Bueno, la primera década es la década en primer lugar, de una crisis política, es decir, de un gran distanciamiento entre la sociedad y los poderes neoliberales. Distanciamiento que se expresó con una inconformidad en las calles de buena parte de las sociedades de América Latina. En Brasil, se expresó en Brasil, en 2001-2002 Argentina entró en una situación de crisis política abierta, en 2003 Bolivia, desde 2001, pero en 2003, 2005, vivió una profunda crisis política, en fin. El primer lustro
del siglo XXI fue un lustro de crisis políticas vamos a decir, la mayoría de los estados de América Latina. Lo cual generó muchas expectativas, porque en realidad lo que sucedía es que el programa nacional y popular que los gobiernos neoliberales habían quitado de la agenda, habían excluido, eran las sociedades organizadas y en lucha las que lo volvían a poner sobre la mesa, ¿no? Queremos empleo, queremos salud, educación, queremos participación, todas estas cuestiones que el neoliberalismo redujo a ser asuntos de mercado y asuntos de élites, las sociedades lo pusieron sobre la mesa. Entonces, lo pusieron generando una crisis política nacional amplia en la mayoría de las sociedades de América Latina. Eso produjo que por la vía democrática y en elecciones, en el segundo lustro de la primera década, tuvieran el acceso al gobierno muchas fuerzas políticas identificadas con esa perspectiva crítica de masas, y fue el momento del surgimiento de gobiernos progresistas en la mayoría de los países de América Latina, que se pensaba que iban a ser portadores de ese programa de las masas populares que habían enarbolado en la crisis política. Pero todo el mundo sabe que los gobiernos son parte del Estado y empezaron a vivir los límites, en primer lugar, de las concepciones que ellos mismos como gobiernos tenían como clase política. Es decir, las clases políticas tenían una perspectiva de los problemas que se distanciaba, que no era la misma que las más populares en lucha habían puesto sobre la mesa. Entonces, ellos tenían su propia idea de la política, y muchas veces una idea que tendía a negociar con el realismo político y a negociar con las fuerzas internacionales. Entonces, empezaron a aplicar programas progresistas de recuperación del Estado, de promoción de políticas sociales, de recuperación de políticas públicas, pero que no tenían la radicalidad de las demandas de las más populares del primer lustro del siglo XXI. Y eso significó que se agotara muy pronto el ciclo de transformaciones que impulsaron los gobiernos progresistas en el segundo lustro. De hecho, al final del segundo lustro, alrededor del 2011, ya prácticamente todos los gobiernos progresistas, con los acentos más de izquierda, menos de izquierda que estos tenían, empezaron a sentirse como gobiernos agotados, como gobiernos que ya habían mostrado los alcances de las transformaciones que podían realizar y que se quedaban muy atrás de las expectativas que se habían suscitado en la sociedad. Y se pensó entonces que había terminado el ciclo de transformaciones aceleradas, progresistas en América Latina, que de hecho había durado solo una década. Lo sorprendente y lo importante es que eso que era el agotamiento de los gobiernos no es igual, no sucede igual en las sociedades. Y las sociedades han demostrado que para ellos el programa de transformaciones no se agotó, sino que las sociedades están ahora volviendo a intervenir en la política para decir: nosotros queremos cambios que vayan más lejos, cambios que permitan que la sociedad se apropie de los asuntos públicos. Y eso lo vemos en buena parte de los países. Lo vemos en Brasil, por ejemplo, con las manifestaciones multitudinarias
de julio, agosto, septiembre del año pasado, que fueron muy importantes, donde el gobierno quería limitar las transformaciones a políticas sociales, a regulación del Estado, y la sociedad dijo no, nosotros queremos que si hay transporte público, que si hay inversión en educación, que si hay inversión en salud, que si hay inversión en vivienda, la sociedad decida hasta dónde quiere llegar. Y eso mismo pasó en Bolivia, está pasando en Bolivia, donde el gobierno empezó a querer hacer una plurinacionalidad gobernable y la sociedad dijo no, la plurinacionalidad no tiene que restringirse a lo gobernable, tiene que expresar el derecho de las distintas sociedades y naciones a decidir todos los asuntos públicos. Entonces, eso está creando muchos problemas, porque la sociedad de América del Sur demostró, y esto es muy interesante, que culturalmente tiene una visión de cambios más fuerte, de más largo alcance, con un sentido más profundo que los gobiernos que surgieron para encabezar y conducir los cambios progresistas. Entonces, estamos viviendo una época muy interesante. Esta segunda década de América Latina es muy interesante porque la sociedad está de nuevo poniendo el programa de transformaciones en la mesa de debate, en la mesa de las decisiones políticas, y los gobiernos están como mostrando su agotamiento, ¿no? Ahora eso incluso en gobiernos como los gobiernos neoliberales, que ni siquiera fueron portadores de transformaciones, como el mexicano o el colombiano, ¿no? En México el gobierno vivió una década de simulación en relación a los problemas sociales y los problemas de seguridad pública, los problemas del narcotráfico, que descompusieron las instituciones y a la sociedad. Y este gobierno actual lo que quería es continuar con la política de simulaciones, hasta que la sociedad empezó a decir, por la vía de las policías comunitarias, por la vía de la autoorganización en autodefensas, por la vía de municipios populares, decir no, si se quiere enfrentar los problemas de seguridad pública hay que hacerlo en serio. Pero fue la sociedad la que puso sobre la mesa cómo se enfrenta en serio el dominio del crimen autorizado, del crimen del narcotráfico, de los delincuentes que extorsionan, que secuestran, que asesinan. Fue la sociedad la que dijo cómo. Y esto es muy interesante, porque vemos nosotros lo que Gramsci estaba planteando. Es cuando una sociedad tiene una concepción propia de los asuntos públicos, de los asuntos colectivos, cuando la sociedad puede avanzar. Y creo que toda la labor de Gramsci era enriquecer el horizonte y la capacidad de la sociedad para avanzar, planteando con autonomía las políticas nacionales. Y creo que lo que hemos vivido en América Latina es gobiernos que parcialmente tomaron el programa de las masas populares, pero que se agotaron muy pronto. Y lo que estamos viendo ahora es que la sociedad no se agotó, que la sociedad sigue en lucha y es capaz de lograr más, de llevar las transformaciones mucho más lejos. Y creo que esa es la nota, la característica de la segunda década en América Latina. Y una vez con esta exposición, digamos, de los alcances que tienen las categorías de Gramsci para dar cuenta de un análisis de la política contemporánea, diríamos, ¿cómo situaría usted la relación entre la discusión teórica de los marxistas con el pensamiento de Gramsci? Es decir, aquí se hace mención mucho en que Gramsci tiene una lectura de Marx desde el prólogo de la contribución
a la crítica de la economía política de 1859, ¿no? Que es una lectura que va a rescatar desde las tesis a Feuerbach, donde se plantea, digamos, esta relación entre las estructuras, las superestructuras, con la mediación de la praxis. Entonces, esta discusión, ¿cómo lo situaría usted con el debate actual de los marxistas? El debate actual de los marxistas tiene hoy muchas vertientes, porque el marxismo entró en una crisis profunda con el derrumbe de la experiencia de los países socialistas. Entonces hay muchos marxistas ahora, y yo creo que la recuperación de la herencia de Gramsci es parte de una corriente que quiere volver a plantear un marxismo con iniciativas político-culturales, un marxismo que piense que la globalización no es un fatalismo, que la globalización es un momento del capitalismo mundial en donde las fuerzas populares tienen que actuar para tener una actividad dirigente. Yo creo que los debates de los marxistas no están teniendo esta visión orgánica que Gramsci proponía. Hay muchos debates en términos de las características de las transformaciones capitalistas, las características de las transformaciones del Estado por otro lado, las características de las nuevas hegemonías culturales, pero separadas. Y yo creo que digamos, el legado de Gramsci se plantea de que todo esto es una unidad orgánica, y creo que son pocas las perspectivas marxistas que recogen esta idea y que se plantean que el marxismo es pensar en cómo intervenir como fuerza dirigente en estas nuevas realidades del capitalismo mundial. Yo creo que hay una gran confusión. Por eso el marxismo es una fuerza todavía en crisis, en mucha crisis. Hay, por ejemplo, una tendencia marxista muy espontaneísta, que dice que no es la acción política consciente que desarrolle culturalmente a las masas lo que va a transformar, sino la multitud actuando espontáneamente. Entonces esta es una visión que separa el espontaneismo de las masas de los problemas de la dirección político-cultural. Entonces yo creo que este es un ejemplo de una de las vertientes marxistas. Hay otra vertiente marxista que dice que el Estado ya está derrotado. ¿Por qué? Porque el Estado hoy día no tiene recursos en la crisis mundial del capitalismo, entonces no hay nada que hacer respecto al Estado, que entiende el Estado únicamente como suma de recursos concentrados y que desprecia esta visión del Estado como dirección político-cultural. Es otra interpretación marxista, es decir, hay muchas corrientes y debates marxistas, pero diría que están como son inorgánicos, no tienen esa visión que vea la perspectiva de cómo una sociedad fragmentada en situación de acorralamiento, de desorganización, puede recuperarse para crear sus propias formas de dirección política y cultural en esta realidad del capitalismo en crisis estructural. Yo creo que ahí está el legado de Gramsci, y yo creo que muchos debates marxistas están distantes de ubicar su perspectiva en esta dirección. Entonces está, digamos, es un marxismo que sufrió una derrota política profunda con el derrumbe de los países socialistas, y que todavía no se recupera, y que todavía no se recupera a la altura de lo que dijo Gramsci, es decir, pensar la vida social como un problema de la dirección
político-cultural de las más populares. Todavía no se recupera en ese sentido. Y creo que por ahí está el problema del debate. Recogiendo, Lucio, un poco la pregunta de Francisco, hay uno de los debates contemporáneos, donde está incluida gente como Holloway, por ejemplo, pienso, ¿no?, donde el énfasis está puesto en la autonomía, ¿no?, de los grupos sociales. ¿Qué tanta autonomía pueden los grupos, las masas, una fuerza, qué tanta autonomía pueden lograr? Y la base central para cambiar del eje de la hegemonía al eje de la autonomía, es decir, el Estado no es ya más el centro que articula la vida social. Eso fue en un momento, en la época de lo nacional popular, por ejemplo, en la época del desarrollismo, en la época del estado de bienestar, pero hoy no es más el centro articulador de la vida social del Estado. ¿Cómo ves tú esto, Lucio? ¿Cómo recibes tú desde la lectura de Gramsci que estás proponiendo, que estás haciendo, que estás contribuyendo a hacer con otros compañeros, compañeras, estas dos afirmaciones, ¿no? El problema ya no es el de la hegemonía, sino el de la autonomía, y lo es porque el Estado no es más ya el centro de la vida social. Y yo creo que estas perspectivas, como la de Holloway, son perspectivas que surgen de la derrota de la experiencia de los socialismos del siglo XX. Por ejemplo, Holloway considera que plantear los problemas de las masas populares en términos de hegemonía significa volver a pensar en una labor puramente institucional. Y él se equivoca, porque Gramsci nunca pensó que la hegemonía era exclusivamente algo de la pequeña política, algo de la política institucional. Al contrario, para Gramsci el verdadero problema de la hegemonía es cómo se incidía en todos los planos y haciendo política en todos los ámbitos de la sociedad, en la conciencia y en la organización de las grandes masas populares. Entonces, para Gramsci la hegemonía no era un problema de la institucionalidad del Estado, era un problema del Estado como relación de fuerzas. Y esto no lo ve Holloway, para quien la hegemonía la reduce únicamente a cómo se comportan las fuerzas políticas en las instituciones. Eso está muy distante de la perspectiva que tenía Gramsci de la hegemonía. Y cuando Holloway dice la autonomía tiene que sustituir a la hegemonía, pues lo que está es como haciendo una política como la del avestruz, es decir, escondiendo el poder que sigue teniendo lo público, lo general, lo que Gramsci llamaba lo estatal, nacional, popular en la vida social, y pensando que fortaleciendo la capacidad de algunas comunidades, de algunos grupos sociales pequeños, se va a hacer una transformación que alcance espontáneamente a irradiarse en toda la sociedad. Eso nunca va a suceder, porque los hilos de reproducción económica, política y cultural siguen estando unificados y centralizados en los estados. En los estados no como instituciones, sino como ejes de las estructuras de poder nacionales. Entonces, y no es verdad que esa autonomía reducida a pequeños núcleos de población, a veces marginal, se va a irradiar espontáneamente al conjunto de la sociedad, transformándola. Eso no, ni ha pasado ni va a pasar, porque el eje sigue siendo, el eje de la sociedad sigue siendo la unificación de los intereses del conjunto de la sociedad en el Estado, y el hecho de que esos intereses la sociedad los registre como los intereses de todos, los intereses públicos. Y la cuestión es que hay que incidir en eso que es lo público, lo de todo, lo estatal,
como problema de lo común de una sociedad. Entonces yo siento que sí, se requiere autonomía en las luchas sociales, pero no la autonomía que proclama Holloway, que es la autonomía para excluirse de los asuntos políticos generales. No es autonomía, sino la autonomía para diseñar una concepción transformadora propia, crítica de la sociedad y un proyecto de voluntad colectiva nacional, popular y hasta internacional en su caso. Entonces yo creo que es otra concepción de la autonomía la que proclaman estos pensadores, muy distante de la concepción de Gramsci, porque para Gramsci la autonomía está en una capacidad de crítica de los asuntos públicos comunes y en el diseño de una política por las masas populares y por las fuerzas políticas populares dirigentes para crear un proyecto de transformación. Esa es la autonomía para Gramsci, no tiene nada que ver con la política del avestruz de Holloway. Bueno, pues compañeros, se nos ha acabado el tiempo, estamos grabando para el podcast y estamos transmitiendo en vivo. El tiempo pues, se nos ha agotado los 50 minutos del espacio del programa. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos, ¿no? Lucio, muchas gracias. Bueno, es un gusto hablar de estos asuntos. Espero que lean el libro. Se va a presentar en la Feria del Libro próxima, que se va a llevar en el Palacio, a cabo en el Palacio de Minería. Espero que lo compren. Es un libro, pues es una lectura que hacemos con cabeza propia los integrantes del proyecto académico PAPIT de la UNAM. Muchas gracias, Francisco. Alba. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.